para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En esta ocasión vamos a abordar o vamos a entrar ya a las cartas de San Pablo y vamos a iniciar o vamos a ver en esta inicio, o sea, en estas cartas vamos a abordar lo que son las cartas querigmáticas y las grandes cartas. El día de hoy únicamente vamos a ver cartas querigmáticas y de las grandes cartas que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. En esta ocasión vamos a ver únicamente Romanos. Ya la próxima semana estaremos viendo las últimas cartas que vienen siendo las grandes cartas. Hoy vamos a estar con ustedes compartiendo Clarita y yo, Lucy, a sus órdenes. Vemos Gracias. sí, el epistolario paulino y vamos a iniciar con las cartas querigmáticas que vienen siendo Primera y Segunda de Tesalonicenses. Para que tengan ya su Biblia en la Primera de Tesalonicenses, por favor. Vamos a ver que ya terminamos los libros históricos y empezamos los libros didácticos, que vienen siendo 21. Ahorita vamos a entrar ya a las 13 cartas de San Pablo. Y entre ellas son ahorita las que vamos a ver del epistolario paulino, las cartas querigmáticas. Los discípulos, tras la muerte de Jesús, salieron por todas las ciudades y poblados anunciando el querigma, que en la escritura se resume de esta manera: Jesús de Nazaret murió, resucitó, lo vemos aquí en las letras resaltadas. Este es el resumen. Jesús de Nazaret murió y resucitó y fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Esta afirmación es el centro de la fe cristiana, es el centro de nuestra fe cristiana. Y San Pablo, muchas veces llamado el gran misionero querigmático, él llevó por muchos pueblos este querigma. Querigma significa, ¿quién me quiere decir? La proclamación. El anuncio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, el querigma cristiano consiste en la presentación de Jesús en sus tres grandes títulos, como Salvador, como Señor y Mesías. En griego, la palabra querigma significa proclamación. Entonces, kerix es el mensajero, el que trae la buena noticia. Porque también al querigma le llamamos buena noticia. Por eso se llama querigma al anuncio del evangelio. Los apóstoles fueron mensajeros, permítanme, de la buena nueva de la salvación. Estas cartas recogen los grandes temas del querigma
así como de la parusía o segundo advenimiento de Jesús al final de los tiempos. Se le conoce como cartas querigmáticas por ser San Pablo quien da como un hecho que su mensaje evangelizador implica la aceptación de Jesús, Cristo y la conversión de todo nuestro evangelio. Entonces, ¿qué implica la aceptación? ¿Qué implica el mensaje evangelizador? O sea, también para nosotros es la aceptación de Jesús y la conversión de todo nuestro ser al evangelio. Es bien importante esto. Ahora sí entramos ya a lo que es la primera carta a los tesalonicenses. Esta cita bíblica está increíblemente hermosa y nos habla el Señor directamente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien la quiere leer? Estad, adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? Que la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es estar siempre gozosos, orar Orad sin siempre cesar y y dar dar gracias por gracias todo. en todo. Es lo que esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver lo que es ya de lleno a lo que es la entrada a la primera carta de Tesalonicenses. Pablo escribe esta carta a la comunidad cristiana de Tesalónica, entonces ciudad capital de la provincia romana de Macedonia. ¿En qué año se hizo esto? En el año 50. Y le escribió en Corinto para los de Tesalónica. Miren, voy a compartir ahorita con ustedes un mapa, permítanme, para poder ubicar bien cómo estamos y poderlo entender mejor. Miren, esta carta se escribió o sea, más bien, los tesalonicenses está aquí, ¿sí lo ven? ¿Lo alcanzan a apreciar? No se ve el mapa. ¿No se alcanza a ver? Es No, que está el nada más, mapa no se ve. nada más No se- está la de antecedentes del libro. A ver, permíteme. Permítame, enseguida lo pongo. ¿Ahí se ve ya? No. ¿No? Permítame tantito. Ah, qué caray, me estoy tardando. Ahí voy, ahí voy. No te preocupes. ¿Me ayudan? No. No puedo regresar al Zoom. Ok. Necesito compartir el mapa.
¿Me lo quieres pasar y veo si lo puedo compartir yo? A ver, parece que ya quedó ahí. Ahora sí, ¿ya lo ven? Sí, ya. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Bueno, miren, si nos ubicamos aquí en Jerusalén, de aquí pasa a Antioquía, Pablo, y lo que es el llegar a Tesalónica y anunciar, y ahí que se funda la primera comunidad cristiana en Tesalónica, fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, el de Jerusalén, para ubicarnos, aquí está Antioquía, baja al puerto y pues viaja por barco. Todo esto es Asia, que fue también evangelizada por Pablo. Llega a Filipos, que es más arriba, más al norte, y esta parte es Grecia. Entonces, la Tesalónica está en Grecia, son griegos, y está ubicada en Macedonia. Entonces, primero llega a Filipos y después baja a Tesalónica, y aquí es cuando Pablo viene a a predicar. Pero quiero que por favor vayamos, busquen la cita bíblica de Hechos, capítulo 17, del 1 al 9, por favor. Aquí está. ¿Lo tienen? Dice, dificultades en Tesalónica. Pablo y Silas atravesaron Anfiópolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos de los que temen a Dios y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos ahí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Hasta el 9, Lucy. El 10, por favor, también. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí también nos dice que por la noche los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas de de la ciudad y se fueron a Berea. Entonces, vemos que Berea está más hacia el sur. Entonces, aquí nos habla de cómo viene Pablo con Silas y Timoteo y predica. Tuvo la oportunidad en muy poco tiempo, 3 meses máximo, de estar ahí con ellos, cuando nos
cuenta aquí, Hechos de los Apóstoles, donde se amotinan y tienen que dejar a la comunidad y salir corriendo porque los estaban persiguiendo y vienen a Berea. De Berea, después vienen a Atenas y de Atenas después pasan a Corinto. Aquí es importante porque ya estando Pablo aquí en Corinto, es cuando escribe estas dos cartas a los tesalonicenses. Ahora, déjenme nada más compartir la presentación. ¿Ya se ve? No, se ve el mapa nada más. Ok. Me pasa lo mismo. Me- Regresamos, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí. Ok, Sí, regreso. Lucy, ya. Ok. Entonces, vemos que ahí, pues, ya fue muy rápida su salida de Tesalónica. Entonces, Pablo se queda muy angustiado porque, pues, deja la comunidad muy pronto. O sea, él siente que le faltó más tiempo estar ahí con ellos. Y vemos que estas cartas son las más antiguas de Pablo y probablemente también el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Porque si nosotros vemos en la Biblia, viene primero la de Romanos, o sea, no estamos viendo por orden cronológico, sino estamos iniciando con estas cartas precisamente porque son las más antiguas, son las primeras que escribió Pablo. Aquí, por favor, si buscan por favor la cita bíblica de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Aquí lo tengo. Adelante. Inquietudes de Pablo. Como no podía soportarlo más, decidí quedarme solo en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro, que junto con nosotros trabaja con Dios por el Evangelio de Cristo. Él debía fortalecerlos y animarlos en la fe para que nadie se dejara conmover por las tribulaciones que ahora soportan, pues saben que ese es nuestro destino. Saben que ese es nuestro destino. Cuando estábamos con ustedes, ya se los decíamos, tendremos que enfrentar la persecución y sucedió como bien saben. Por eso no pude esperar más y envié a Timoteo para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador los hubiera hecho tropezar, resultando inútil nuestro trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo está preocupado Pablo por tener que haber salido así tan precipitadamente y él para saber qué había pasado con ellos,
si no habían dejado la fe, les manda a Timoteo. Y Timoteo va y para confortarlos, pues para seguirlos llevando en la fe, ya que él también predicaba el evangelio. Pero al regreso de Timoteo, le trae muy buenas noticias a Pablo, que la comunidad se había mantenido firme y que lo recordaba con mucho afecto. Sin embargo, también el problema fue que no nada más tuvieron persecución Pablo, Silas y Timoteo, sino que al dejarlos, la comunidad cristiana que se formó, la mayoría por paganos, también estaban teniendo mucha persecución por los judíos. Y tan llegó así el punto de que hasta matarlos. Entonces, cuando Pablo les anunció el evangelio, él les decía que tuvieran ánimo porque iban a ser fortalecidos porque iba a venir el Señor Jesús. Entonces, la doctrina de la parucía del Señor, que sabemos que la parucía es la segunda venida del Señor Jesús. Al hablarles Pablo sobre la parucía, como que ellos no habían bien comprendido esa parte de la venida del Señor, porque algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor, o sea, pensaban que ya era inminente ya la venida de Jesús, y lo que hicieron es de que, pues, algunos se negaban a trabajar y pasaron a ser una carga para los hermanos. Otros estaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor. Esto, pues, lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 14, por favor. ¿Pueden? ¿Lo tienen? ¿Cuál es la...? Es el capítulo ¿Cuatro? 4, Versículo. versículo 14. Te lo leo, Lucy. Y por favor. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos que Pablo les escribe asegurándoles el amor y el afecto que les profesa y los anima y les da instrucciones y advertencias que necesitaban, especialmente con la segunda venida de Cristo. En algunos párrafos, Pablo emplea el género apocalíptico. Es una carta llena de afecto, el tono es suave y en esta época temprana Pablo predica que el Señor ya llega y su creencia en que debemos estar preparados para una segunda venida del Señor llamada parucía. Pablo diseñó la carta para que tuviese dos movimientos principales. El primero está la celebración de la fidelidad de los tesalonicenses a Jesús, o sea, que sean fieles al Señor Jesús. Y en segundo lugar, los desafía a continuar creciendo como seguidores de Jesús. La primera carta a los tesalonicenses consta de 5 capítulos y se divide en 3 partes. Vemos aquí cómo se divide.
y Pablo les escribe para alentarles y exhortarles ante la realidad de la segunda venida de Cristo, tema que es mencionado en cada capítulo. En los capítulos del 1 al 3, aquí, en los capítulos del 1 al 3, Pablo les recuerda con gozo 3 cosas, una en cada capítulo. En el capítulo 1, cómo comenzó la iglesia. En el capítulo 2, cómo creció. Y en el capítulo 3, cómo se consolidó. Y luego vemos en los capítulos 4 y 5, Pablo los exhorta a vivir en santidad, en armonía y esperanza ante los hechos relacionados con el regreso de Cristo. Explica con claridad cómo debemos vivir con esperanza y santidad ante la venida del Señor. Entonces, si hay oportunidad, está bien chiquita la carta, son 5 capítulos y viene muy bien explicada, y valdría la pena poderla leer despacito y ver, porque aquí habla específicamente de la parucía. Entonces, para poder tener una visión más extensa de lo que de Pablo, como le explica. Pablo abre dando gracias a los tesalonicenses, pues primero, pues por el amor que tienen unos con otros y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Es que no fue fácil para ellos siendo perseguidos, y aún así ellos siguen teniendo esa esperanza en Jesús. Y de cómo también les hace ver que cómo se apartaron de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero, y que ahora están esperando la venida del Hijo de Dios del cielo. Pablo vuelve a encontrar la historia de su misión en Tesalónica. Nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de poder o de tener influencia. Se trata de relaciones saludables y servicio humilde y amoroso. Les recuerda que nunca pidió dinero. Él nunca les pidió dinero. Él todo el tiempo que estuvo con ellos estuvo trabajando en lo que él sabe hacer, en fabricación de las tiendas. Y siempre se mantuvo trabajando, nunca fue una carga para ellos. Él simplemente vino a amar y a servirlos en el nombre de Jesús. Pablo pasa a reflexionar sobre su persecución en común. Les recuerda o les dice cómo, o sea, esto de persecución en común es que así como Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo, ahora Pablo es perseguido por sus hermanos judíos. Y los tesalonicenses se enfrentan a la hostilidad de sus vecinos griegos. Pablo muestra una paradójica tranquilidad al saber que juntos sus sufrimientos son una forma de participar en la historia de la propia vida y muerte de Jesús. También él les recuerda que cuando ellos, al hacer ellos también él les alaba y lo vemos acá en el capítulo 1, dice, cuando en el versículo 7, él les dice que pasaron a ser modelo para los creyentes de Macedonia
y Acaya. ¿Por qué? Porque cuando, si recordamos el mapa, en la parte de arriba que decía Macedonia, toda esa parte de ahí, ellos, siguiendo el ejemplo de Pablo, fueron a evangelizar y evangelizaron toda esa parte de Macedonia. ¿Quiénes? Los tesalonicenses. Por eso él les dice, pues a partir de ustedes la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya y aún más allá. Entonces él ve la fe que ellos tienen y que a pesar de que fue muy poco el tiempo que estuvo con ellos, ellos formaron una fuerte comunidad y una fuerte fe en Jesús. Pablo ora por la perseverancia de ellos para que Dios aumente su capacidad de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad mientras fijan su esperanza en el regreso del Rey Jesús y los desafía a una vida que es consecuencia en las enseñanzas de Jesús. Esto significa, en primer lugar, un compromiso serio con la santidad y la pureza sexual, ya que el mal comportamiento sexual, dice Pablo, deshonra y destruye la dignidad de las personas. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Pablo les instruye para que a los cristianos que deben ser conocidos como personas confiables, que trabajen muy duro para que puedan tener recursos para proveer para sí mismos y para compartir generosamente. La esperanza del regreso de Jesús debe motivar la fidelidad a Él y sus seguidores deben vivir en el presente como si en ese futuro día ya estuviera aquí. La santidad, el amor y la esperanza futura son los temas centrales de esta carta. ¿Cuáles son los temas centrales de esta carta? La santidad, el amor El amor y la y la esperanza. y la esperanza esperanza futura. futura. Entonces, Pablo se da cuenta que ellos, que la fecha o el día de la venida del Señor es incierta y de ahí la actitud de vigilancia que debe caracterizar a la vida cristiana. Entonces, Pablo ve que manda esta carta y después como de 3 meses aproximadamente le llega la noticia de que ellos como que no entendieron bien lo de la venida del Señor y ellos seguían esperando ya la venida del Señor. Y él tiene que escribir una segunda carta porque en cuanto a la venida gloriosa de Jesucristo, en lugar de disminuir la tensión escatológica, iba en incremento entre los tesalonicenses hasta el punto de que muchos dejaron de trabajar como quienes tienen sus días contados. Debían haber transcurrido unos 3 meses desde que Pablo envió la primera carta. Cuando estas noticias llegaron a Corinto, Pablo se dispuso a dictar la segunda carta, aclarando sobre la parucía y qué acontecimientos se deberían dar para que pudiera darse la parucía o la segunda venida del Señor. Y aquí vamos a entrar a la segunda carta a los tesalonicenses, que es escrita por Pablo. ¿Qué nos dice el Señor? Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé Y la desde la perseverancia en perseverancia Cristo. de Cristo. Antecedentes del libro. Perdón, es que la presentación se ve muy grande, no se alcanza a leer todo. A ver. ¿No se ve bien la presentación, perdón? No, Yo, se ve la nada yo más. sí la veo. veo bien. Yo sí la veo sí. como. Yo también la veo bien. Ok, Ah, perdón. A ese es ah. mi computador. Ok, Ok, gracias. ok. Pues esta carta se le atribuye a Pablo
pero probablemente fue escrita por unos de sus discípulos. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses tienen similitudes y una introducción similar, una acción de gracias y el tema, nuevamente, de la segunda venida, que es lo que por eso escribe esta carta para poder aclarar. Lo que destaca que es la segunda, que esta segunda carta es menos cálida. La preocupación por el retorno de Cristo se hacía más intensa. Para contener la agitación, el apóstol intervino otra vez. El tema central de la segunda carta es nuevamente la venida del Señor. Y, por favor, leemos capítulo 2, del 1 al 11, si es tan amable, de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿La tiene? Capítulo 2, versículos, Sí. perdón. Del 1 al 11, por favor. Pongan atención, ¿sí? Por lo que representa la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis alternar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que celebra sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de oculto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿Os recordáis que os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora les retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío está señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios, engaños y todo tipo de maldades que seducirán a todos los que han de condenar, pero no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí ve cómo les explica muy bien Pablo que no es inminente, que primero tienen que pasar estas cosas antes de que se dé la venida del Señor. Por favor, bueno, en el catecismo vemos en el numeral 673, 673, se los voy a leer yo así rápido. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Si vemos, les comento, aquí en estos numerales, si lo pueden ver ustedes también más despacito, viene bien explicado con lujo de detalle en el catecismo. En estos numerales todo lo que es más despacito. Y pues esto nos habla a nosotros también de que es
este, muy, o sea, que para nosotros, que también estemos preparados, porque pues no es, que sea ya inminente la segunda venida del Señor, pero sí el hecho de que también nosotros pues vamos a tener nuestro juicio particular en el momento que estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y Pablo los instruye para que la parucía cercana o lejana no sea una excusa para entregarse a la ociosidad o detenerse en el mundo presente, lo que se traduce en una regla bien concreta. El que no quiera trabajar, que no coma. La segunda carta a los tesalonicenses consta de 3 capítulos y se divide en 5 partes. El tema o propósito es que Pablo, siguiendo la línea de la primera carta, en el capítulo 1, alienta a los cristianos de Tesalónica a soportar la persecución. En el capítulo 2, corrige malos entendidos en relación con la segunda venida de Cristo. En el capítulo 1, después de saludarlos, Pablo ora a Dios, dando gracias a Dios por la perseverancia de ellos en medio de las tribulaciones e invocando la justicia de Dios contra los malvados que los persiguen. En el capítulo 2, les explica que la venida del Señor, precedida por una gran apostasía y por la aparición del anticristo, al final del capítulo ora para que Dios los anime y fortalezca para seguir haciendo el bien. En el último capítulo, el 3, Pablo los insta a orar por la propagación del evangelio y por su protección. En su oración de cierre, le pide a Jesús y al Padre confortar y fortalecer a los tesalonicenses para permanecer fieles al camino de Jesús. Y por último, presenta un desafío para aquellos que son ociosos, que no significa flojo, sino que se refiere a la gente que es irresponsable y que rehúsa trabajar para proveer y para sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Los exhorta a que no dejen engañar ni impresionar por los rumores de las revelaciones, de tragedias y del fin del mundo. Hasta aquí terminamos con estas cartas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, todo muy claro. Muchas gracias. Ahora, nada más, permítame, Lucy, mande. ¿nos puedes dar los numerales del catecismo en la que acabas de mencionar antes de que leyéramos segunda de Sí, como Tesalonicenses? no, es el numeral 673. Gracias. A partir de ahí, ustedes van a ver tanto hacia adelante como hacia atrás, todo lo que es habla de la parucía, de la venida del impío y de todo eso, ¿sí? Bueno, Gracias. nada más, al final, pues hacemos unas pequeñas preguntas. Ahorita vamos a darle ay, Clarita, ya me pasé de tiempo. Le damos a Clarita ya la palabra, por Sí, favor. Lucy, gracias, no te preocupes. Ahorita tratamos de apurarnos todas, porque ahora vamos a leer todos, y a ver si nos da tiempo de las preguntas y del crucigrama, ¿sale? Pero bueno, buenos días, gracias, Lucy. Déjenme, les comparto ahora yo. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Sí, Sí, gracias. Sí, perfecto. Déjenme muevo tantito para este lado para poderla ver yo también. Y bueno, Lucy ahorita ya nos habló de lo que son las cartas querigmáticas y vamos a empezar con las grandes cartas. Las grandes cartas, aquí vemos, pues es la carta a los romanos, es la primera y segunda a Corintios y es la carta a Gálatas.
¿sí? Entonces, vamos aquí a ver por qué se les llama grandes cartas. Se les llama así por su extensión y por su importancia doctrinal, ¿sí? O sea, por la instrucción concreta que nos da, ¿sí? Rápidamente vamos a ver que Romanos tiene 16 capítulos, la primera de Corintios 16 capítulos, la segunda 13 capítulos y Gálatas tiene 6 capítulos. Hoy vamos a ver Romanos, la próxima semana vamos a ver las 2 de Corintios y Gálatas, ¿verdad? Clary, ¿le puedes ampliar la presentación? Ahí la tengo a toda la pantalla. La Ah, tengo pantalla completa. ¿Cómo la ves tú? no, se ve todo lo demás. Como todo lo demás. Mm, bueno, no se ve todo completa. A ver, déjame la vuelvo a compartir, a ver si ahora sí se comparte completa, porque la tengo abierta a pantalla. A ver, Dani. ahí cómo se ve. Así está bien. Vámonos, así está bien. Así está bien, así está bien. Bien, sí. Pues no, yo la veo como muy normal, pero bueno, ok. Bueno, de estas cartas la más extensa y doctrinal es la que Pablo escribió, ¿sí? A los cristianos de Roma. Su doctrina, la doctrina de esta carta, si su tema principal es la salvación, que se fundamenta en que Jesús, muerto y resucitado, es nuestro Salvador y nuestro mediador. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar en la carta a los romanos. ¿Sí? Déjenme cierro porque no sé si están viendo que entra mi WhatsApp. Déjenme lo cierro rapidito para que no me esté entrando. Ahí, vuelven a ver mi pantalla, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice que el que es justo por medio de la fe vivirá. O sea, quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. En Romanos vamos a encontrar la palabra justicia, justo, sí, van a ser varias palabras relacionadas con la palabra justicia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el justo era quien cumplía la ley de Dios, ¿sí? Esta palabra significaba justicia y significaba rectitud, ¿sí? Los judíos pensaban que el hombre se hace justo por su propio esfuerzo. ¿Y qué nos va a enseñar Pablo en esta carta? Que la justicia y la rectitud que le interesa a Dios es algo muy, muy diferente, ¿sí? Va más allá de lo que el hombre es capaz de hacer por sí mismo, o sea, ya no es por mi propio esfuerzo, ¿verdad? Nos dice o nos va a decir en esta carta que nunca seremos tal como Él nos quiere, hasta que Dios no nos santifique, que no nos acerque a Él y que nos santifique, ¿sí? Entonces, para nosotros, hoy por hoy, se trata primero de renunciar a construir solos nuestra vida y de ponernos en manos de Dios mediante la fe. Entonces, Dios nos considera justos hasta entonces, porque en realidad ha establecido en nosotros un orden nuevo. Pablo va a hablar de la justicia de Dios para designar el nuevo orden que Él quiere establecer en la humanidad, que Dios quiere establecer en la humanidad. El justo entonces es la persona, ¿sí? El justo es la persona que es como hay que ser a los ojos de Dios, ¿sí? Ahorita nos vamos a regresar a ese versículo, ¿sí? Vámonos a los antecedentes históricos. El libro de los Romanos fue escrito probablemente en el 57-58 después de Cristo, por aquí está, ¿sí? Casi al final del tercer viaje misionero de Pablo, y lo escribe para plasmar el evangelio que ha estado predicando, ¿sí? Aquí vamos a ver el orden cronológico, ya Lucy nos enseñó el mapa y aquí vamos a ver, ya vimos Tesalonicenses, ¿sí? Después aquí está Romanos, ¿sí? La primera y la segunda de Corintios y los Gálatas, que es las que estamos viendo en este tema, ¿sí? Y ya después vamos a ver Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, Hebreos, Timoteo y Tito y la segunda de Timoteo, ¿sí?
Nos vamos a ir a los antecedentes del libro, ¿sí? Pablo está decidido a dejar las provincias orientales del imperio, ¿verdad? Y se va a ir a atender el centro, o sea, se va a ir a atender a Roma, donde ya existe una comunidad cristiana floreciente. Esta comunidad cristiana en Roma no fue fundada por Pablo, ¿ok? Y Pablo no ha ido. Entonces, esta carta se presenta como un poquito más diplomático, ¿verdad? Escribe su carta a los romanos más como una forma de presentarse y decirles que va a ir, ¿verdad? De anunciar su llegada, pues él no había estado ahí, ya lo dijimos. Bueno, vamos a ver la situación del momento. A mediados del siglo I, el cristianismo se había extendido por todo el Imperio Romano. Obviamente había una comunidad en Roma. Nada más que los cristianos eran mal vistos entre los romanos. Ya Lucy mencionó un poquito en su tema, ¿verdad? El cristianismo y el judaísmo hasta finales del siglo I prácticamente eran como una sola religión, ¿sí? El cristianismo era en cierto modo una parte del judaísmo que proclamaba a Jesucristo como Mesías, ¿sí? Roma, ya lo platicamos, me tocó una clase anterior platicarlo cómo estaba Roma en el momento, y recordarán que cuando iba conquistando terminaba integrando o terminaba mezclando otras religiones con las suyas, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí el problema con el judaísmo y con el cristianismo es que ambas religiones son monoteístas, ¿sí? Y los romanos y las otras comunidades o pueblos, pues creían en diferentes dioses, ¿verdad? Entonces, pues los judíos y los cristianos rechazaban otras divinidades. Para el imperio romano, pues eso significa un gran problema, ¿verdad? Sobre todo, y se hizo más grande, cuando hubo emperadores que se hicieron venerar como dioses, y pues había una negativa cristiana a rendirles culto, y esto provocó, así como a grandes rasgos, pues las grandes persecuciones hacia los cristianos, ¿sí? Pero bueno, durante varios años la situación se mantuvo tranquila para los cristianos ahí en Roma. El grueso de la iglesia en Roma estaba formado por judeocristianos. Y por esta razón para Pablo era importante que los cristianos entendieran la relación y la diferencia que había entre ellos y los judíos antes de llegar a visitarlos, ¿sí? Y entonces Pablo escribe su carta sin perder el tiempo, sin presentarse demasiado. Luego va a exponer en su carta las ideas principales o las ideas madres, ¿sí? Que sería básicamente, ¿sí? Que la conversión es la respuesta a la llamada de Dios, ¿sí? Esta carta trata de Cristo Salvador, ¿sí? Vamos a ver la ocasión y la finalidad de la carta a los romanos, ¿sí? Esta es la más importante de Pablo, ¿sí? Y esta ha generado muchas interpretaciones y muchas discusiones a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, ¿sí? Cuando Pablo se dirige a los romanos, él ya es un experimentado misionero, ¿verdad? Y ya ha fundado iglesias. Entonces ahora él quiere viajar a Occidente de Europa, incluso quiere llegar hasta España, ¿verdad? Y por eso se presenta la oportunidad de pasar por Roma, ¿sí? Y entonces les muestra lo que para él significa el Evangelio. Si toman su Biblia, por favor, y la abren en Romanos, ¿sí? Vamos a leer el mensaje, que es lo que para Pablo significa el Evangelio, ¿sí? Y esto es lo primero que plasma en su carta. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor, el saludo? Nada más el saludo. Ya Nati nos dijo, bueno, Nati, Noleti y Claudia nos dijeron la estructura de las cartas. ¿Quién me lee el saludo? Que está en Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice, de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Gracias, Liz. Si nos lees ahora el mensaje principal, que va del versículo 2 al 7, por favor. Dice, esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder,
De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les lleguen la gracia y la paz. Palabra de Dios. Listo. Ahí está la idea madre del Evangelio de Pablo, ¿sí? En la carta a los romanos, ¿sí? O sea, nos habla de una salvación por la fe en Jesucristo, ¿sí? Que es ofrecida a todos los hombres y a todas las mujeres, no hay discriminación, ¿sí? Que somos parte o nos hace parte de una comunidad y a través de él nos permite encontrarnos con Dios o ser encontrados por él, ¿sí? Esta es la búsqueda esencial, ¿verdad? Siempre estamos buscándolo y él no deja de buscarnos, ¿sí? En este sentido, la justificación por la fe nos lleva a practicar la justicia y la inclusión hacia los demás. Ahorita vamos a seguir hablando de esto que tiene que ver con el amor. Y me encanta cómo lo ponen aquí. El que recibe gracia, extiende gracia. Vamos a seguir con los aspectos literarios. Va a prevalecer el estilo homilético, ¿sí? Que es un género discursivo mediante el cual se realiza una predicación religiosa, ¿verdad? O es una exposición teológica del tema doctrinal. ¿Sí? Un segundo. ¿Verdad? Ok. El tema doctrinal, pues es algo que nos enseñan o que nos instruye, ¿verdad? Y bueno, aquí lo va a entremezclar con exhortaciones, ¿verdad? Que son directrices, que son indicaciones concretas, las exhortaciones, ¿sí? Y mezcla también el estilo litúrgico, hay himnos, hay una demostración rabínica, ¿verdad? A donde podemos ver que Pablo conoce las escrituras, ¿verdad? Y va a haber también, van a utilizar la diatriba o controversia. La diatriba, pues son discursos, ¿sí? O son escritos de manera un poco violenta contra alguien o contra algo, ¿sí? Y bueno, aunque ya mencionamos que su tono es algo diplomático porque se dirige a una comunidad que no fundó, aún así en ciertos momentos, pues hay ciertas controversias o ciertas diatribas, ¿sí? Esta carta es la más larga del epistolario paulino y representa un momento cumbre de la revelación divina, así como una de las más bellas síntesis de la doctrina paulina. Es considerada la obra maestra de Pablo, ¿sí? La esencia de su fe, una joya literaria, tanto así que se le ha llamado la catedral de la doctrina cristiana. La riqueza y profundidad de su doctrina y la variedad de los temas contenidos han dado a este carta una excepcional importancia dentro del cristianismo, ¿sí? Aunque todavía no había estado en Roma, ¿sí? Pablo envió saludos por escrito a santos específicos que conocía, bien por encuentros previos o por medio de otras personas que habían vivido en Roma, como son Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan del mapa que Lucy nos enseñó? No sé si notaron abajo en Corintio que dice que estaba con Priscila y con Aquila. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo alcanzaron a notar? Entonces ya los conocía. ¿Con qué intención hace esto de saludar a estas personas? Lo hace con la intención de que, aunque él no ha estado, pues generar una confianza, generar confianza en la comunidad, que aunque él no había estado ahí físicamente, pues conocía de alguna manera, sí, a la comunidad a través de personas que sí eran parte de la comunidad. Si nos vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer, nada más denle una ojeadita rápida a Romanos 16, versículos 1 al 16. Así una leidita rápida, menciona cerca de 20 y tantas personas que él, ¿sí? Podía conocer o no podía conocer, había escuchado de ellos o habían sido cercanos a él, y los saluda para dar esta confianza a la comunidad. ¿Y ya las ubicaron? Sí, son puros saludos que manda en la carta. Son puros saludos, exactamente.
tiene unos nombres ahí muy raritos, ¿verdad? Difíciles de leer, por eso ni lo vamos a leer en voz alta, pero nos estamos dando cuenta que manda a saludar ahí a mucha gente, ¿sí? Y bueno, la carta, pues como todas las cartas, tiene la presentación del autor, los destinatarios, ¿verdad? Está su saludo inicial, está su cuerpo principal, que es la doctrina, ¿verdad? En donde también responde preguntas, en donde habla de modos de conducta, en donde hay elogios, en donde hay acciones de gracia y donde hay intercesiones, ¿sí? Y después viene el saludo a los romanos, que es lo que acabamos de leer, y termina con la oración final, que le llamamos doxología, que ya sabemos que es una alabanza final y su despedida. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No voy muy rápida? Sí, Clarita, todo bien. Ok. Vámonos a la estructura literaria. ¿Sí? Bueno, empezamos con la primera parte, que es la introducción, ¿sí? Que incluye un saludo e incluye una acción de gracias. La segunda parte, que es la parte doctrinal, es la parte de la enseñanza, la parte de las instrucciones concretas, ¿sí? Y el tema principal es el Evangelio y el poder de Dios. Aquí vamos a ver estos temas que están mencionados aquí, que es el mundo pagano sin Cristo, el mundo judío, Dios nos hace justos por la fe en Jesucristo, el ejemplo de Abraham, la esperanza de la salvación, con Cristo hemos muerto al pecado, ya no estamos bajo la ley de Moisés, el hombre en su debilidad, el Espíritu nos da vida y la salvación del pueblo de Israel. Pueden empezar a ver aquí como al principio les dije la diferencia entre los cristianos y los judíos, ¿verdad? Para Pablo era importante que el cristiano supiera dónde estaba la diferencia entre el judío y lo que ahora el cristiano era o representaba, ¿sí? Y bueno, después viene la parte exhortatoria, ¿sí? En donde vamos a ver aquí las exigencias de la ofrenda espiritual y del amor paterno, ¿verdad? Que va a incluir una metamorfosis del cristiano, o sea, la renovación de la mente, la renovación de la actuación del cristiano, ¿sí? Y vamos a ver también esta acogida mutua de la comunidad, o sea, los unos a los otros, ¿verdad? Cómo nos acogemos en cuanto a nuestra acción, ¿sí? También va a hablar de observaciones alimenticias, ¿sí? Y observaciones y cambios en el pensamiento, pero todo enfocado a irnos a tener en cuenta o a procurar siempre los sentimientos de Cristo, ¿sí? Y bueno, termina en la conclusión, la sección conclusiva, que va a hablar del trabajo apostólico de Pablo, sus planes de viaje, los saludos personales que ya leímos y la alabanza final a Dios. ¿Ok? Esa es la Vámonos. ¿Mande? doxología, la alabanza. Es la ¿Mande? doxología, la alabanza final a Ajá. Dios, la doxología. Sí, ¿se acuerdan que todas las cartas terminan con una doxología, terminan con una alabanza final? Sí, todas manejan esta estructura. Ujú. Bueno, vámonos al contenido temático. ¿Sí? Bueno, la fuerza salvadora de Dios, ¿sí? Actúa en el hombre por medio de ¿qué? La fe en Jesucristo. Exacto, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, toda la doctrina de la justificación o la salvación, ¿sí? Proviene de Cristo y nos libera del pecado. Jesús nos ofrece la salvación y el hombre, por la fe, acepta la salvación. Se convierte y se abre a ella, ¿sí? El fruto más precioso de la salvación, ¿sí? Está en la vida sobrenatural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está en la participación en la vida íntima de las tres personas divinas, ¿sí? ¿Que quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Exactamente. Cuya obra de arte, o sea, la obra de arte de ellos, es la santificación de nuestras almas y la creación del hombre nuevo en nosotros. ¿Sí? Ya sabemos quién es el hombre, ¿verdad? Bueno, la ley fue dada por Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? A su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran responder adecuadamente a la voluntad del Padre. Jesús lleva esta ley más allá, la lleva a una perfección, ¿sí? Pero al mismo tiempo a una mayor exigencia, ¿sí? A una radicalidad y a una fidelidad mayor,
¿sí? Y ahora ya estamos hablando del amor, ¿sí? Es un amor que fundamenta todos los mandamientos, ¿sí? Es un amor sin el cual esos mandamientos carecerían de sentido, ¿sí? O sea, la ley no era más que una parte de esa pedagogía de Dios que ha querido enseñar al ser humano a caminar hacia una nueva ley o hacia una ley más exigente, ¿sí? Que es la ley de un amor que siempre requiere más amor, que siempre requiere más generosidad, que siempre merece más gratitud, ¿sí? Y bueno, por ello en su carta Pablo dice a los romanos que amar es cumplir la ley entera, ¿sí? Hay que entender que ese amor que constituye la plenitud de la ley no es un amor, no es un amor abstracto, ¿verdad? No es etéreo, ¿sí? Es un amor concreto, ¿sí? Es un amor que Dios ha manifestado en su Hijo. Es un amor manifestado en Cristo Jesús, ¿sí? Es un amor radical y tan al extremo que movió y llevó toda la vida de Jesús, ¿sí? Un amor al que tiene que asemejarse el amor tuyo y mío, ¿sí? Y que es distinto de toda la ley anterior. Pablo lo va a afirmar muy contundentemente en su carta a los romanos. El fin de la ley es Cristo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es hoy nuestra nueva ley? ¿Verdad? Hay que amar a Cristo, hay que amar con Él y amar como Él. ¿Mm? ¿Hasta aquí dudas? Ok, seguimos con el Todo bien, contenido Carita. temático. Gracias. Seguimos con el contenido temático, ¿verdad? La intención de Pablo en esta carta es enseñar a los romanos y a todos los hombres que el Evangelio es mensaje de salvación. Y por ello va a empezar con un gran manifiesto. Y aquí es donde les digo que regresamos un poquito a al primer versículo que vimos, que era Romanos 17. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer Romanos 1? Pero ahora vamos a leerlo desde versículo 16 y 17. Dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Fíjense la manifestación, o sea, lo que dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Y a nosotros hoy por hoy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le contesto? ¿Verdad? O sea, ese es el gran manifiesto de esta carta. No nos avergonzamos del Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. O sea, la tesis de Pablo aquí es que el hombre ha sido creado para conocer y para glorificar a Dios. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 1 del versículo 19 al 21? Por favor? Del 19 al 21. ¿Se los leo yo todavía? ¿Les gustó mi voz? Aquí te Gracias, lo leo. Telma. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos
y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Ok, Palabra de aquí, vamos, Señor. Aquí podemos ir viendo esa diferencia entre la ley del Antiguo Testamento de los judíos, ¿sí? Y la diferencia que viene con Jesús, ¿sí? Sí. Ujú. O sea, maravillarnos con lo que es y con lo que vemos, entender lo que no vemos o tratar de entender lo que no vemos, ¿verdad? No quedarnos en nuestros razonamientos, ¿sí? No quedarnos en nuestro tratar de entender por entender y analizar, sino ir más allá. Ujú. Bueno, dentro de esta perspectiva, vamos a señalar 5 puntos concretos, ¿sí? Para lo cual necesito también que tomen su Biblia porque vamos a ir atravesando Romanos, nada más con sus títulos, ¿sí? Porque vamos a encontrar estos 5 puntos que están aquí, ¿sí? Que es como Pablo nos enseña, ¿sí? Como seres humanos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar porque él nos va a ir diciendo, ¿sí? Vamos a empezar desde de los capítulos 1 al 3, ¿sí? Donde vamos a ver que los hombres carecen de la justicia de Dios o carecemos, ¿verdad? Debido a nuestro pecado. Y si van pasando, van a ver, ¿sí? A los judíos, dice los judíos no tienen excusas por el mal que hacen, ¿verdad? Los judíos también deben de temer el juicio de Dios y cuál es la ventaja de ser judío, ¿sí? Aquí es donde Pablo quiere explicarles a los cristianos la diferencia entre los judíos y los cristianos, ¿sí? ¿Sí lo están siguiendo ahí en su Biblia? ¿Sí? Así Sí. va a pasar. Bueno, ¿cómo los seres humanos reciben la justicia de Dios cuando Dios nos justifica por la fe? Aquí si alguien me ayuda a leer Romanos, ya debemos estar ahí cerquita, Romanos 5, versículos 18 y 19. Aquí lo tengo, Clarita. Ujú. Dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo solo toda una multitud es constituida justa. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la palabra justicia que dije que la íbamos a ver, verdad? O sea, los justos, los salvados. Entonces, ¿cómo es que en un momento dado perdimos todo y cómo es que ahora tenemos ese beneficio, don, ¿sí? De restituir eso perdido, ¿sí? Y bueno, también Pablo muestra cómo los seres humanos demuestran la justicia de Dios al ser transformados de rebeldes en seguidores. Y aquí vamos a ver, si seguimos pasando, el capítulo 6, vamos a encontrar cómo por el bautismo somos asociados a Cristo, ¿sí? ¿Cómo es que el cristiano ya no pertenece a la ley judía, sino a Cristo? Vamos a ver cómo es que el pecado se valió de la ley para hacernos daño. ¿Sí? Vamos a ver triste situación del que quiere el bien y hace el mal. ¿Sí lo van siguiendo? ¿Sí? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu? ¿Sí? ¿Cómo el Espíritu habita en nosotros? ¿Cómo el Espíritu nos guía como hijos? ¿Sí? También el universo espera su redención, ¿sí? Y habla de quién nos podrá apartar del amor de Dios, ¿sí? Y bueno, también Pablo nos muestra cómo los seres humanos confirman su justicia cuando Dios salva a los judíos, ¿sí? Vamos a seguir a partir del capítulo 9 al 11, ¿verdad? Porque no han creído los judíos. ¿Por qué no han creído los judíos? ¿Sí? No se puede echarle la culpa a Dios. Los judíos quisieron ser justos, pero por sus propios medios, ¿sí? Habla también de que el resto de Israel se ha salvado, ¿sí? Que los otros volverán a encontrar su lugar y que Israel se salvará. Eso viene más adelante si nos da tiempo, porque tenemos el tiempo justo.
Bueno, y Pablo muestra cómo los seres humanos, ¿sí? ¿Sí? Aplican su justicia de manera práctica a lo largo y aplica su justicia a lo largo de nuestras vidas. Y ahí es del capítulo 12 al 16, ¿sí? ¿Cómo es que debemos hacer de nuestra vida una ofrenda? ¿Sí? Cómo en la vida cristiana hay que ser servidor, ¿sí? Cómo es el amor en la vida cristiana, ¿sí? Hay que obedecer a las autoridades, ¿sí? El que ama ha cumplido la ley. No juzguen y se pongan en lugar de Dios. Si van pasando las hojas, ¿verdad? Y lo van encontrando. Imitemos la actitud de Cristo. Y bueno, Pablo se siente responsable de los cristianos de Roma, la ayuda para los cristianos de Jerusalén, ¿sí? Y luego viene una página insertada para las iglesias de Grecia y termina con la alabanza final. Y vamos ahora a pasar a los aspectos doctrinales. Tengan su Biblia lista porque vamos a seguir leyendo. Bueno, partiendo de que todo el mundo es culpable ante Dios y está bajo condenación, Pablo pone énfasis a la enseñanza y a la instrucción cristiana. ¿Sí? En esta carta él habla del pecado, de la gracia, de la elección, de la salvación, de la fe, de la justificación, de la santificación, de la redención, de la muerte y de la resurrección. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver si leemos, por favor, Romanos 1, versículos 19 al 21, ¿sí? Ya lo habíamos leído, de hecho, que nos habla de cómo es que los paganos son culpables ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque teniendo, ¿sí? Frente a ellos la revelación de Dios, al principio la rechazaron. Y entonces este rechazo conduce a la ignorancia espiritual y la ignorancia espiritual los condujo a la idolatría y la idolatría los condujo a la corrupción moral. ¿Sí? Vamos a ver cómo el judío o los judíos son culpables ante Dios y están bajo condenación. Vamos a leer, por favor, Romanos 2, versículos 1 al 3. ¿Quién me ayuda? Yo lo tengo, Clarita. Gracias, Erika. Los judíos también deben temer el juicio de Dios. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como que Él condena a los demás? Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad. Hasta ahí. Gracias. Sí, aquí vemos cómo actúan los judíos, cómo es que no debemos de actuar nosotros, ¿verdad? Y bueno, también no hay diferencia, aquí vamos a ver en el punto 3, entre judíos y gentiles, pues ambos están bajo pecado, sin esperanza alguna de ser justificado por las obras de la ley o por algún medio humano. La salvación es concedida gratuitamente por Dios al hombre en virtud de las promesas antiguas. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Romanos 3, 19 y 20, versículos 19 y 20 del capítulo 3. ¿Quién me ayuda? Ahí te lo leo, Clarita. Gracias. Pero Dice, sabemos, ahora, perdón, ¿sí? Ahora bien sabemos que ándale, Araceli, cuanto, ándale. ¿sí? Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se conozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Exactamente. ¿Sí? Te alabamos, Señor. Te Entonces, ¿qué hay que alabamos. hacer para no estar bajo esta condenación? Puesto que aquí dice que todos están bajo pecado. ¿Qué sería? Pues adoptar una actitud de fe y convertirse. ¿Sí? Y que reconozcas culpable ante Dios. Exactamente. ¿Sí? Y entonces vamos a seguir con los aspectos doctrinales. Y aquí es donde viene la justificación por la fe, la salvación por la fe. Si crees,
te salvas. ¿Sí? El judío no puede concebir la justicia a partir de la ley, aquí nos dice. ¿Sí? Pero como la ley condena en lugar de justificar, no puede traer salvación. Esto es lo que les cuesta tanto trabajo entender a los judíos, ¿verdad? Que ellos fueron instruidos por Dios y siempre han creído, solo que no han caído en cuenta que el fruto de la ley es darnos cuenta del pecado. ¿Sí? Por ahora Dios revela una justicia que es aparte de la ley, un don obtenido por todos los que creen en Cristo. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 3, versículo 31, por favor? Dice, Aquí lo ¿creen? tengo. Adelante, adelante, Adelante. Telma. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar. ¿Sí? Bueno, justificación por la fe del Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí al principio hablamos de David, ¿verdad? De Abraham, ¿sí? Abraham y David no se justificaron o no se salvaron por sus obras o la ley, se salvaron por su fe. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 4, del 3 al 8, perdón? Romanos 4, del 3 al 8. ¿Quién me ayuda, Liz? ¿O quién iba a hablar de Telma? Sí, ¿Quién aquí. lo tiene? Adelante, Carla. Carla. Bueno, gracias, Estrid. Dice, en efecto, la escritura dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertas sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Palabra de Dios. Alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo la ley queda en ese momento con Abraham y con David, a pesar de que ellos vivían bajo esa ley, por su fe son justificados, por su fe son salvados, ¿sí? Por su fe Dios no toma en cuenta su pecado, ¿sí? Y bueno, vemos que la seguridad obtenida, ¿sí? De la justificación por la fe, tan seguro como la unión con el primer Adán trae pecado, condenación y muerte, así también la unión con el nuevo Adán, ¿sí? O sea, con Cristo, trae justicia, justificación y vida. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 5? Andamos de tiempo, del 12 al 21. ¿Quién me ayuda? 5, Dice, 2 a 21. pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena.
pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Palabra de Dios. Sí, ven, sí notan ahí la diferencia entre una y la otra, que es básicamente pues, la tesis de Pablo, ¿verdad? En esta carta. Son 11:29 y nos quedan 2 diapositivas. ¿Nos las aventamos rápido o se las llevan de tarea? Por mí, Adelante. adelante. Bueno, vámonos. Vamos a seguir con los aspectos doctrinales, ¿verdad? En donde creemos, lo voy a hacer así como reducido, ¿sí? Que en el pensamiento de Pablo, fe y bautismo son una realidad inseparable. La fe de la que él habla incluye el bautismo, que por disposición divina forma parte integrante del camino salvífico de la fe. A Pablo le interesa hacer resaltar que el bautismo no es solo muerte al pasado, sino también es un punto de partida de una vida nueva, ¿sí? O sea, que cuando el cristiano muere místicamente o simbólicamente en el bautizo, no solo queda desligado de la ley, sino que pasamos a ser ¿de quién? De Cristo. De Dios, de Cristo. Listo. Exactamente. ¿Para qué? Pues para ser salvados, para ser reconocernos perdonados. sus hijos. Exacto. Y mientras estamos aquí, producir frutos para Dios, ¿sí? Entonces, cuando descubrimos la naturaleza espiritual de la ley, ¿sí? Y nuestra constante dificultad de seguirla, aprendemos que el hombre justificado, que vive bajo la acción del Espíritu, y aquí entra el Espíritu, teniendo a Dios por Padre, seguro de que llegará a conseguir la gloria futura que está esperando. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir bajo la dirección ¿de quién? De Cristo. Señor. De Cristo. Del Espíritu Santo. Y entonces, cuando entendemos esto, podemos saber, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Romanos 8, ¿sí? Del 14 al 17. Porque aquí nos explica muy bien esto que necesitamos saber. Romanos 8, 14 Te lo leo a clarito. 17. Gracias, Araceli. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. ¿Hasta qué número, Clarita? Perdón. Hasta ahí, hasta el 18. Okay. Sí. Me falta el 18. 17, perdón, 17. Ok, 17, está bien. perdón. Palabra ¿Sí? de Dios. Entonces, Sí, aquí gracias. esto es lo que nos dice, ¿sí? Cuando descubrimos esta naturaleza espiritual de la ley, ¿sí? Entonces podremos entender que el hombre salvado, que vive bajo la acción del Espíritu Santo, que tiene a Dios por Padre, lo más seguro es que llegue a conseguir esta gloria futura que estamos esperando. ¿Sí? Y vamos a la última, que sigue hablando de los aspectos doctrinales, que es la restauración de Israel. Hace ratito les dije que íbamos a retomar esta parte,
¿sí? Porque Pablo nos enseña a un pueblo judío que no reconoce a su Mesías. Aquí lo vamos a ver en la carta a los romanos, ¿sí? Pero que será salvado finalmente cuando todos los pueblos paganos hayan acogido la fe. Y por último, bueno, se los voy a dejar para que lean esta parte, ¿sí? Que sería Romanos 11, del versículo 28 al 36. Ahí anótenla y la leen al ratito para que no se nos haga más largo, que habla de esta parte de la restauración de Israel, de qué es lo que va a suceder con ellos como pueblo, ¿sí? Como pueblo elegido, ¿verdad? Porque en la ley antigua, pues ellos eran el pueblo elegido. Y nos vamos a ir a las exhortaciones prácticas ahora que están aquí, ¿sí? Y también se las voy a leer como están y les voy a dejar para leer los capítulos y los versículos, ¿sí? Y bueno, los cristianos han de consagrarse a Dios, servirse los unos a los otros en amor y andar en sabiduría, aquí lo dice, y santidad delante del mundo. El deber del cristiano como miembro de la iglesia, sí que es la consagración, el servicio y el amor hacia los hermanos. Eso lo van a encontrar en Romanos 12, del 1 al 21, ¿sí? Y bueno, también nos va a hablar de su deber como miembro del Estado, ¿sí? Que es la obediencia a la autoridad. Ahí van a poder leer Romanos 13, del versículo 1 al 7. Y luego vamos a encontrar su deber hacia otros miembros del Estado, que es en el amor. Ahí si leen Romanos 13, del 8 al 10, ahí lo podemos encontrar. Pueden seguirse hasta el 14 que dice ahí, pero del 8 al 10 ahí lo van a encontrar. Y también va a hablar de su deber hacia los hermanos más débiles, ¿sí? Que habla de la tolerancia. Esta parte me encantó. Hay que leer Romanos 14, sobre todo el versículo 13. Pueden leer del 1 al 15, pero sobre todo el versículo 13 si lo quieren así en lectura rápida. Y bueno, hasta aquí terminamos con la carta a los romanos. Y ya como vamos tarde, me gustaría terminar con una reflexión que de hecho fue del día, creo que de ayer, a manera de oración final, porque me pareció muy relacionado al mensaje, ¿sí? Y entonces, bueno, pues si quieren escucharlo nada más, cerrar sus ojos, voy a dejar de compartir como ustedes quieran para leerlo y poder terminar, ¿sí? Este viene de los 5 minutos del Espíritu Santo del día de ayer. Dice: recuerdo los momentos en que no disfruto algo que tengo entre manos porque estoy acelerado, pensando en otras cosas, y me imagino cómo sería un día de mi vida si me detuviera a vivir plenamente cada momento. Pido al Espíritu Santo que me libere de la ansiedad y me detengo a vivir este momento, como si fuera el último de mi vida, sabiendo que es tan importante como lo que pueda hacer después. Entonces me pongo a hacer una tarea con todo mi ser, ofreciéndola al Señor. Pido al Espíritu Santo que me impulse a evangelizar, que me quite el miedo y la vergüenza, y le ruego que se manifieste con poder a través de mí, que me regale valentía para reconocer mi fe, para hablar de Cristo a los demás, para expresar la alegría de haberlo encontrado, y me imagino concretamente alguna situación en la que podré hacerlo. Hago una lista de los carismas que puedo descubrir en mi persona, todas las capacidades que el Espíritu puso en mí para brindar algo a los demás. Doy gracias al Espíritu Santo que sembró en mí esos carismas e intento ver cómo podría ejercitarlos mejor para bien de los demás. Es importante incluir aquí todo tipo de carismas, aun los que parecen más insignificantes. La capacidad de dar alegría con su sonrisa, de tocar un instrumento musical, de dibujar, etc. Entonces tomo la decisión de ejercitar estos carismas hoy mismo para gloria del Espíritu Santo que me los ha regalado. ¿Sí? Se me Muy hizo que gracias por compartir. que esta oración, o bueno, que este mensaje de ayer va muy de la mano a lo que estamos leyendo, ¿sí? A la carta a los romanos, ¿sí? Y hasta aquí terminamos. ¿Dudas, preguntas? Es un poco tarde, perdón. Ale, anuncios parroquiales. Ale. Ay, o ya se nos fue. Bueno, ahorita debe de aparecer. Pero bueno, hasta aquí, ¿cómo estamos?
La que se Bien. necesite salir, pues ya se puede ir Muy bien, saliendo. muy bonita Muy clase, bien. muchas gracias. Ok, gracias, muy amable por todo. Y nos vemos la próxima clase con Corintios y con Gálatas. Gálatas. Gracias. 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 Muchas Bien, bonita gracias. semana, luego. bendecida semana. Nos vemos. Dios los bendiga. Mañana para todos Gracias. ustedes. Igualmente. Gracias. Luego. Lucy, ¿estás ahí? Leti, Ale, Luis. Felicidades. Pues sigue conectada. Con Leticia será Leti. Gracias. Mucha información. Gracias, Luis. No te vemos, Luis. Estoy acostado muy cómodo. Ah, no. A sentarse y a saludar. Ah, qué a gusto. Ay, Muy bien, ya, muy bien. me Ale, encantó esta sesión y la de la semana pasada. Qué equipazo, qué bárbaros. Pues es que es mucha la información, pero se mucho. logró dar toda. Ya ni Lucy su cuestionario, ni yo mi, Ya ni alcanzamos, pero es que era demasiado. sí, era mucho, era mucho, pero bueno, pues ya estuvo. Sale, pues muchas gracias. Ale, ¿andas por ahí para cerrar sesión? Necesito dejar de grabar, pero que se suba a su sesión y no sé si yo lo hago, si se sube o no se sube. Ay, perdón, es que justo me entró una llamada ahorita. Ah, no te preocupes, Pero yo no quería aquí cerrar. ya vi que ya terminaron. Ya terminamos. Gracias. Gracias, Lucy y Clarita. Sí, Gracias a ti, Ale. a ti, Ale, Bendiciones. gracias. Igualmente Bye. Tú para ya paras todos. la grabación, ¿verdad? Ya. Sí, aquí ya la pago.